Mañana 15 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y nos metemos en arte y política para hablar de Antonio Carrizo. Ayer justo lo nombrábamos y pensaba, merece una columna, pero no solo por eso, todavía sigue circulando. O sea, que algo que pasa con las redes, que es maravilloso. Sí. Cada 2 por 3 aparece Antonio Carrizo, una cosa rarísima para las nuevas generaciones, pero aparece, porque básicamente ha tenido unos grandes reportajes. Uno, hizo un ciclo de entrevistas que se llamó Los Grandes entre 1984 y 1986, que gracias a Dios y gracias a Prime y gracias a un montón de archivistas, uno puede reencontrar y encontrás reportajes a Borges, a Tita Merello, sí, a Roberto Goyeneche, que son joyas, sí, chicos. Ah, me acuerdo, el de Goyeneche y el de Borges. Sí. Y el de Tita Merello es una locura. No me acuerdo. No, el de Tita... Tita es reinteresante. Pero el que le hace él, la relación que tienen ambos es de una belleza, de respeto, bueno, precioso. Vamos a decir algo, Antonio Carrizo, locutor, presentador de la época de la radio, la época de la televisión, fue ¿De dónde arranca más o menos? ¿De los 50? Claro, por supuesto, yo soy la radio en los años 50. Él nació el 15 de septiembre de 1926. Es un hombre de radio, pero a su vez fue la cara, una de las primeras caras de Canal 13, cuando el 1 de octubre de 1960, Canal 13 hace la presentación. Pensemos que la tele en Argentina llegó, si bien empieza una transmisión en los años 50, la 26 tele... de julio de 1950, no, 26 de julio no. Bueno, 1952. Exactamente. Pensemos que los canales son casi todos del año 60. Y una de las caritas era él. Un tipo que lo hemos visto, por eso digo, con una versatilidad, un nivel cultural pocas veces visto. Era bibliófilo, o sea, tiene de libros sabía un montón. Podía hablar con... La relación que tenía con Borges era increíble. Sí. Y era muy culto. Muy culto. Él no estaba con el contra. ¿No era él la versatilidad? Estaba? Bueno. Por eso digo, cuando dijiste versatilidad, dije, si hacía humor. El contra, en general, en el contra, bueno, hubo varias, hubo varias. De hecho, durante años fue Gerardo Sofovich. Cuando Gerardo se retira, o sea, le da lugar, el que viene es Antonio Carrizo, que hacía una dupla extraordinaria con Juan Carlos Calabró, donde siempre hace poco estuvo circulando, ahora que volvió Menem por la serie, el día que fue Menem, que le hace chistes, bueno, él era el que sabía y el otro era el que siempre estaba haciendo como el chiste. El contra era un gran programa. Pero no solo eso, sino pensemos en La Vida y el Canto, un programa que tuvo en radio, o sea, para mí... Sí, yo lo escuchaba. Por supuesto, mi abuelo, para mí... Sí, pero yo lo escuchaba porque, no sé, lo escuchaba mi papá o lo escuchaba alguien, digamos. Entonces bueno, tengo el recuerdo para mí de la musiquita tal cual, para mí de La Vida y el Canto. Larrea y Carrizo tienen olor a patio en mi vida, porque es el patio de la casa de mis abuelos. ¿Cómo era? ¿Larrea era Rivadavia? Exacto, después venía él. Y después venía Carrizo. Claro. Los dos eran de Rivadavia. Sí. Esa época Rivadavia era la radio. No, bueno, imagínate, La Vida y el Canto. Sí. Después tuvo programas, y aparte un tipo, por empezar, digo, la versatilidad, le gustaba muchísimo el fútbol. Desde el 94 al 98 condujo Tribuna Caliente, que era como una especie de polémica en el fútbol. ¿Se acuerdan? Tribuna Caliente, que era un delirio total de la televisión. Claro, él podía entrevistar a Borges y conducir Tribuna Caliente. Donde cualquier... O ser el sparring de Calabró. Claro, Tribuna Caliente, recordemos una cosa, era un predecesor de las redes sociales. Cualquiera hablaba de fútbol ahí. ¿Te acuerdas que había una tribuna que opinaban periodistas y opinaban los de la tribuna? Que opinaban cualquier cosa. No, que venía de polémica en el fútbol eso. Sí, hay una muy graciosa, creo que fue ahí en ese programa, que uno de la tribuna le discute a Maradona sobre fútbol. Es que a cualquiera le dice... Y Maradona le responde. ¿Entendés? Un 4 de copa, un señor de la tribuna, ni siquiera un jugador, nada, un señor de la tribuna. No, porque Diego, vos a veces te quedás o no sé qué, le dice. Pero Tribuna Caliente había un respeto, esos 4 de copa. Bueno, voy a contar algo. Sí. El debut artístico de Julián Cartoon fue ahí. Julián Cartoon de chiquito lo cuenta. Lo llevaron... O sea, le encantaba ese programa. Entonces el padre Mauricio le dijo, bueno, vamos a ver a la tribuna, pues sabía que si vos levantabas la mano te dejaban perder. Y él siempre se acuerda que discutió también. Tenía 11 años, cualquiera podía discutir. Sí. Tengo un dato de Tribuna Caliente. De Carrizo. Ay, decímelo, lo amo. Seguro no lo conoce. A ver, decímelo. Era filatelista. Toma, vos. ¿Le gustó? Juntaba estampillas. Un día fui a hacer una nota a un filatelista y cae Antonio Carrizo a buscar una estampilla. Lo amo. Era filatelista. Para mí uno de los personajes pues vuelvo a repetir, cuando uno ve esas entrevistas que ya tienen 40 años, uno no puede creer el nivel con el cual se conversa.
te digo, Da placer, ¿no? algo que se... La nota con Es Borges como otra época linda. Sí, yo le digo para los más jóvenes, porque si vamos a una cosa, ni Larrea ni Carrizo son estrictamente contemporáneos nuestros, digamos. No, Porque para nada. nosotros lo agarramos de chicos, bueno, lo agarramos cuando A ver, ellos eran grandes. Tiene la edad de mi abuelo, tendría. A ver, si nos entendemos. O sea, es más de mi papá ponerle, escuchar a Mi Carrizo. abuela era fanática de Héctor Larrea. Por eso. Pero bueno, sin embargo, a nosotros nos quedó, seguramente heredado de nuestros padres o abuelos, y es lindo ir a buscar esas cosas, aunque uno no haya sido contemporáneo de eso. La entrevista que dice ella de Borges es una joyita. La de Goyeneche Está, está. Y la de Tita Merelo la recomiendo. Tita tira, pero le juro por Dios, un título tras otro. O sea, no se puede creer la conversación, porque aparte se querían y se respetaban. Era algo, digo, sabía de música, le gustaba el tango, el folclore. Trabajó junto a grandes locutoras, Liliana López Foresi, Cecilia Garatro, que tiene grandes recuerdos del maestro Carrizo. Digo, un maestro para el resto. Cacho Fontana siempre dice que su carrera se la tiene que agradecer a Antonio Carrizo. Digo, acabo de pensar algo que me da mucha vergüenza. ¿qué cosa? De Antonio Carrizo a Fernando Amato. ¿Por qué? ¿Cómo se ha desmoronado la radio? Bueno. No, ¿Cómo se ha desmoronado la radio? Díganlo. Ahora te haría falta un Guillermo Francos. No la bebotees. Fernando no quiso decir eso. No la bebotees. No importa, lo que digo es una etapa, una época que a mí me gusta rescatar. Y te digo, cuando lo veo en las redes... Pero, perdón, voy a decir algo que tiene un poco que ver con esto. Un Fernando Amato jamás podría haber trabajado en los 60, porque en esa época se valoraba mucho la voz. Era re importante. Bueno. Si no eras casi locutor... Eran locutores. Por eso, Sí, no trabajabas en una radio. Sí, pero hoy cambió. Yo creo que a partir, ¿sabes de quién? De Bobby Flores, que fue nunca tuvo una buena voz, y bueno, y después a partir de ahí como que empezaron se liberó la cosa. Rock and pop. Sí, se liberó la cosa de que estrictamente tenés que tener voz de locutor para estar en un básicamente programa. lo que uno piensa que también era la dicción, la manera de hablar, porque si uno piensa, Larrea no tenía una tremenda voz. Larrea tiene una voz, por supuesto, pero tiene una dicción, tenía una dicción extraordinaria, que eso era lo que cambiaba. Pero no tenía un tema de voz. Yo creo que también era la manera de hablar. Víctor Hugo sigue teniendo esa escuela, ¿no? Es locutor y una forma de decir muy... Sí. Yo lo que voy a decir de esa etapa, que para mí es muy importante, cómo funcionaba la radio y cómo funciona la televisión. Pensemos que la secundaria completa es un tema de los 90. Hasta los años 90, o sea, una persona de 1900... Es verdad lo que dice ella también, muchos de ellos no eran pero digo, universidad ni a palo. Lo que digo era cómo instruía a nuestros abuelos y a nuestros padres la radio. Claro. Yo recuerdo conocer cosas... Inclusive y los conductores no eran muy instruidos, a pesar de que Carrizo era un tipo recontra Eran culto. súper instruidos por otro lugar. Claro, eran lo que uno diría autodidactas. No tenía educación formal. No, eran autodidactas, pero también lo que para mí fue clave, porque yo escuché mucha esa radio, y muchas de las cosas que aprendí, la aprendí en la radio. Digo, la radio como formador cultural, que ahora es muy loco. Ahora tenés máster, títulos universitarios, el gordo Dan es médico. Y vos los escuchás y no tiene idea de nada. Le preguntás, ¿quién es? Mechorti, no tengo idea, no sé, no es de mi época. Vos escuchabas esos programas y te traían historia, cultura, ópera. Eso es verdad. Digo, ¿sabés quién tiene esa escuela? Que uno puede estar en contra, ¿no? Longobardi es muy de esa escuela, aunque no lo que después cuando se mete en política te querés matar, pero después cuando se pone a hablar de cine, se pone a hablar de ópera, se pone a hablar, tiene mucho de esa escuela que para mí puede ser aburrida, no sé, pero para mí lo que te deja la radio, que es tu compañía mientras limpias, mientras haces cosas, es impresionante porque te despierta como esa cosita de curiosidad para ir a buscar. Y hoy tenemos para ir a buscar más. Sí, digo, hoy tenés Google. Antes para ir a buscar más tenías que ir a una biblioteca. Sí. Digo, y Carrizo es esa época. A mí me pasó increíble. Carrizo muere el 1 de enero del 2016. Yo estaba en la casa de mi abuelo porque ese año nuevo visito a mi abuelo. Y fue un palazo para mi abuelo. De hecho, mi abuelo muere el mes. Porque mi abuelo estaba mal. Y la muerte de Carrizo no sé lo mal que lo puso. Lo digo. Como un par que se estaba yendo. Claro, sí, pasa. Viste que esas cosas, como que una muerte que, viste, decir, pero abuelo, no pasa nada. Es como parte de tu vida que se va. Sí. Digo, parte de la vida de uno. Por eso para mí, Carrizo, en especial Carrizo y Larrea, son las dos voces que tienen olor a patio. Me encanta que lo haya traído. Qué bueno el olor a patio. Qué buena metáfora. Tienen como una cosa de uno dice, ves los pajaritos, ves cómo te cuidan las plantas. Para mí es olor a fábrica. También, yo cuando laburaba en la fábrica con mi viejo,
Total. Siempre poníamos. Total. Yo no, los empleados siempre ponían o a Larrea o a Carrizo, era la compañía de la mañana. Total. Pero ahí la canción para. La vida del canto, la pero vida. no era Carrizo, era el otro. Creo que era Esa. No, esa. Todas las mañanas de mi vida. Tengo una. Por la mañana. Bueno, yo tengo una foto. Yo tengo una foto de mi vida. Yo a Larrea lo conocí porque trabajé en el Radio Nacional y el día que lo vi a Larrea, te juro por Dios, el día que lo saludé. Todos de pie. Sentía. De hecho, empecé a trabajar en la radio porque alguien creía que yo ya trabajaba en la radio porque dije, trabajaría. Tengo esa vida todavía. Sí, yo trabajaría de llevarle mata a Larrea. Para mí. Estás en la radio. Estoy en la radio. No, es que escribí. Yo te voy a contar una cosa. Tenés la vida que soñaste. Eso lo escribí hace mucho. Lo escribí. Sí, y ese mismo año me llamaron para trabajar en Radio Nacional. Sí. En la misma radio que trabajaba Larrea. Yo no podía creer, sí. O sea, lo terminé de escribir, es como, bueno, por eso claro, me porque Larrea estaba en Nacional en ese momento. Claro, y yo me lo cruzaba en los pasillos y bueno, no importa. Lo que sí, mi memoria tiene una cosa increíble. Tengo de ir en una camioneta con mi abuelo, un día, una mañana de sol, y escuchar tará. A mí, yo escucho esa música y se me viene mi abuelo, yo chica, y eso, digo. Sí, aparte yo prefería a mi papá escuchar esas cosas y no a Neusta, a Magdalena. No, agradezco a Dios haberme criado con Larrea y con el señor Antonio Carrizo. Así que bueno, acá va nuestro homenaje al gran Antonio Carrizo. Hermoso.